Me cabe ahora el enorme placer de dar paso a la conferencia con la que inauguraremos estas 17ª Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero que, como ya hemos avanzado y habrán podido ver, pues versan precisamente sobre esta cuestión de la industria textil y del vestir en época precontemporánea. Y como tuve ocasión yo mismo de mostrar en la presentación de las jornadas por escrito, quería también recordarles que en el fondo no estamos hablando solamente de una cuestión material, de tejidos, de lanas, algodones o sedas, ¿no? Sino que estamos valorando un fenómeno que tal vez es el más trascendente culturalmente, de una enorme transversalidad socioeconómica. Hablar del vestido, hablar de todo lo que conlleva, de toda la esfera humana que mueve alrededor, supone hacerlo también como digo, de esa materia física, ¿no? El textil, pero también de tintes, de comercio, de artesanía, del desarrollo del capitalismo, de religión y de moral, de distinción de diferencias sociales, de género, de las que se hablarán también, de represión, de pobreza, de leyes suntuarias, de arte, de modas y, en fin, también de higiene o de exotismo. Y creo que no podríamos haber contado con mejor inauguración en este sentido que la que tendremos de la mano de la profesora Bárbara Rosillo Fairén. Ya les digo que mis palabras probablemente no hagan justicia a mis sentimientos ahora, porque estoy realmente encantado de poder escuchar a una persona que, ya verán, pues uno se queda fascinado con ese tratamiento que hace de la historia de la moda y del vestido. En este caso nos ofrecerá una ponencia con la moda barroca, conceptos clave, como pueden ya adivinar, que nos preste un marco general gracias al cual podremos entender y situar mejor el resto de intervenciones con las que continuaremos ya en la jornada de mañana sábado, tanto en esas sesiones de comunicaciones diversas que aparecen en el programa, un primer gran bloque centrado en el concepto de la indumentaria, digamos, que cerrará la ponencia invitada del profesor Máximo García Fernández, aquí presente, de la Universidad de Valladolid. Una segunda sesión de comunicaciones más centrada, en este caso, en la industria textil per se, y la cierra, en este caso, como ponente, el profesor Rafael Girón, de la Universidad de Córdoba, aquí presente igualmente, y una tercera sesión de comunicaciones más centrada dentro de esta misma línea, pero en el ámbito local, en Palma del Río. Como novedad de este año, cerraremos por la tarde de mañana, del día 11, con como ha avanzado ya la señora alcaldesa, un taller de historia. ¿Cuál era el objetivo de esto? Lo que pretendíamos es ayudar a poner en una conexión más íntima a los ciudadanos con esa metodología de la investigación histórica. ¿De dónde sacamos nosotros los datos para ahora ofrecerles estos resultados, ¿no? Y bueno, alguna sorpresa muy agradable creo que habrá tanto en mi intervención, aunque está feo que yo lo diga, como en la del profesor Javier López Rieder, medievalista de la Universidad de Córdoba. Les invito, en cualquier caso, no solamente a venir hoy y disfrutar de la intervención de la profesora Rosillo Fairén, sino también de todas las intervenciones, comunicaciones y ponencias de mañana. ¿Qué decir de Bárbara Rosillo cuando es ya un referente en el mundo de la historia de la moda y además de la comunicación y de la divulgación histórica? Creo que es una de las mejores divulgadoras, más agradables, más amenas de escuchar, como ahora comprobarán, pero no se queda en algo tan superficial, que no es superficial la cuestión de las competencias divulgadoras, sino que hay detrás
de todos estos conocimientos de los que ella hace gala, toda una carrera de formación, toda una carrera investigadora en la que yo me voy a limitar a citar algunos ítems. Entre ellos podríamos y debemos decir que ella es diplomada en anticuariado por la Escuela de Arte y Antigüedades de Madrid y luego licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Actualmente, desde 2016, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y su tesis doctoral versó precisamente sobre esta cuestión, la moda en la sevillana del siglo XVIII. Ella, además, ha publicado esta tesis doctoral en 2016 en forma de libro, si no me equivoco, y tiene en proceso también una interesantísima aportación que, bueno, todavía está en el horno, digamos, de la editorial Almuzara, que versa sobre la mantilla española, como símbolo, como tradición y toda la historia que tiene detrás. Por supuesto, es profesora, imparte su docencia no solamente en esta área, pero eminentemente en esta área, en moda, arte, cultura, sociedad en época moderna, y también muestra su labor divulgativa como colaboradora en diversos medios. Entre ellos yo destacaría, por ejemplo, la revista Historia National Geographic, con cuestiones también de moda, pero no solamente, también de higiene, por ejemplo, o con reportaje y colaboración en medios como Canal Sur, como el ABC de Sevilla, diario en el que ella es colaboradora de la sección cultural desde 2021 hasta la actualidad. Y bueno, algo que seguramente nos suene a todos, la serie famosa La Peste, por ejemplo, pues aquí Bárbara Rosillo fue asesora de vestuario histórico y ayudante de vestuario sobre moda española en ese momento, en el siglo XVI, de esa Sevilla que es una capital mundial, que es para nosotros otro planeta, en el sentido del exotismo de las calles, de la vestimenta, de las personas, de ese paisaje humano que nos encontramos. De la serie La Peste se podrá decir muchas cosas, sobre su sonido, por ejemplo, pero desde luego poco se puede criticar de la exquisita factura en cuanto a esa documentación, a esa vestimenta, a esa apariencia. Detrás de eso, en una enorme medida, pues tenemos a Bárbara Rosillo. Yo, sin más, no quiero robarle espacio de intervención. La invito a subir a la mesa, le dejaré este mismo espacio que yo ocupo y les dejo a todos ustedes con la moda barroca, conceptos clave, por la doctora Bárbara Rosillo Feiren. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Palma del Río, a la Universidad de Córdoba y al profesor Antonio Díaz, director de estas jornadas, el haber contado conmigo para inaugurar este encuentro dedicado al interesantísimo asunto de la moda, los textiles y la indumentaria, entre otras cuestiones. Debido a la brevedad de mi intervención, una media hora, mi objetivo va a consistir en señalar una serie de conceptos clave que nos acercarán a las principales señas de identidad del vestido en Andalucía a lo largo del barroco, es decir, desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. El estudio de la indumentaria no es, como todavía algunos piensan, un tema baladí o superficial, sino que supone un pilar esencial para comprender la sociedad de la edad moderna con sus gustos, aspiraciones, mentalidad y mecanismos de proyección. Así, por ejemplo, Las mismas meninas, la obra cumbre del barroco español, nos ofrece una serie de complejas claves a través de la vestimenta de sus 11 personajes. La esencia misma de la moda es la imitación, la mutabilidad, la no permanencia,
por lo que sus creaciones son difícilmente entendidas como obras de arte, pero estas consideraciones, afortunadamente, se han ido matizando en los últimos tiempos. La atención a la historia del traje y de los textiles por parte de importantes museos y las numerosas exposiciones, tanto de indumentaria antigua como moderna, celebradas en Nueva York, Londres o París, han propiciado otro acercamiento y comprensión del fenómeno. En España, concretamente, las sucesivas exposiciones del Museo Thyssen ponen de manifiesto el estrecho diálogo entre arte y moda y la crucial importancia que le otorgaron numerosos artistas como Sorolla o Picasso, por hablar de ejemplos más recientes. En esta imagen tienen ustedes el retrato de la duquesa de Alba, de Ignacio Zuloaga. Este retrato está en el Palacio de Liria, en Madrid. Ahora se está celebrando una exposición que les puedo recomendar, se titula La moda en la casa de Alba, una exposición pequeña pero fascinante y cuidadísima. Y bueno, pues ahí tienen ustedes el bellísimo retrato de la duquesa de Zuloaga. Y esta foto corresponde a una exposición celebrada en el Museo Thyssen, en la cual había una relación entre la pintura española y Balenciaga, que está considerado pues probablemente el mejor modista que ha existido. Desde el nacimiento de la alta costura a mediados del siglo XIX, las creaciones de determinados modistas han gozado de una alta consideración. Ellos mismos, como Worth, el primero que etiquetó sus prendas, o Poiret, se veían a sí mismos artistas. Ni qué decir sobre algunos modistas del siglo XX como Chanel, Dior o Balenciaga, considerados artistas de fama legendaria por sus numerosas aportaciones. Pero salvo algunas excepciones, hasta el siglo XIX, sastres y artesanos creadores de las soberbias piezas que nos ha legado la historia de la pintura a través de los retratos de la monarquía y las élites, trabajaron en el anonimato. En primer lugar, es preciso resaltar que para una mejor comprensión de la obra de arte en la que aparece el ser humano, ya sean retratos, como escenas de género, o cualquier otro tipo de representación, ya sean elitistas o populares, el traje se muestra como un aliado esencial, ya que nos ofrece un importante caudal de información, tanto cronológica como geográfica, así como acerca de la posición económica, social, laboral e incluso el estado civil del representado. Se considera que la moda nace en los espacios urbanos entre los siglos XIV y XV, fruto de una brillante sociedad cortesana y caballeresca que desea mostrar su posición, junto con la aparición de una serie de oficios especializados que daban respuesta a esa necesidad, fundamentalmente la sastrería, cuyos primeros tratados conservados se remontan al Renacimiento. Aquí tenemos la portada del libro de sastrería de Juan de Alcega, que se conserva en la Biblioteca Nacional. A lo largo de la historia, las élites se han servido del traje como mecanismo de proyección de su poder y riqueza, como una manera efectiva de transmitir estos conceptos. Cada época ha plasmado su mentalidad a través del vestido. Los cambios de moda se sucedían pausadamente, ya que debemos tener en cuenta que vestir era muy costoso, por lo que las prendas tenían una larga vida. Se reciclaban, revendían, heredaban, eran objeto de almoneda o inventario al fallecimiento de una persona y suponían una importante parte del montante de las dotes femeninas. Por otro lado, la producción textil y todas las profesiones que aglutinaba tanto la fabricación e importación de tejidos como los gremios vinculados a la confección suponían una significativa parte de la economía. No hay más que acercarnos al mundo gremial para hacernos cargo del importante número de profesiones relacionadas con el vestido.
tejedores, sastres, bordadores, jugueteros, sederos, lenceros, sombrereros, roperos, tintoreros, entre muchos otros, por citar algunos. Las ordenanzas de Sevilla de 1527 son reveladoras en este sentido, ya que recogen unos 19 oficios del textil, sin contar los vinculados al trabajo del cuero, como zapateros o chapineros. En la imagen tenemos dos chapines que han llegado a la actualidad españoles. Era un calzado de altas plataformas, generalmente de corcho, y que solían decorarse con virillas de plata, y a veces se realizaban con cordobán. Era algo muy lujoso. Para estudiar la indumentaria de la Edad Moderna, el investigador cuenta con diversas vías, como fuentes de archivo, el eje de mi investigación, en el que las cartas de dote y los inventarios de bienes suponen una fuente primaria, ya que nos informan de las piezas, tejidos, decoraciones y precios, dando testimonio en sus supuestamente frías páginas lo que era más valioso para aquella sociedad, en la que los textiles muchas veces tenían un valor objetivo mucho más alto que la pintura o el mobiliario. En ocasiones, los documentos no solamente enumeran las prendas, sino que nos informan con un alto grado de detalle acerca de las decoraciones, materiales, colores y forros. También son de gran ayuda las pragmáticas contra el lujo, que se sucedieron constantemente como un medio de proteger la industria nacional, frenar el gasto y que, en teoría, solamente unos elegidos pudieran usar determinados tejidos como propios y exclusivos de su estatus. También contamos con los textos, a veces muy divertidos, de un buen número de escritores, moralistas y poetas que se hicieron eco de estas cuestiones, porque los asuntos de moda han interesado a la intelectualidad y muchos autores los han tratado en sus obras, desde Cervantes a Quevedo, pasando por Feijoo o Moratín en el siglo XVIII. Pero no podemos olvidar las imágenes, como este bellísimo retrato de la condesa de Monterrey. La inestimable ayuda que nos proporciona la pintura y los grabados, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Carreño de Miranda, Meléndez, Juas o Ranc, por citar a los más importantes de la época en la que estoy hablando, son cronistas de su tiempo y a través de sus obras conocemos las formas, colores y detalles de la ropa que vistieron sus representados, como el impresionante traje de doña Inés de Zúñiga, aquí presente entre nosotros, cuyo impactante tamaño de la basquiña, es decir, de la falda, nos sigue dejando estupefactos. A la altura de principios del siglo XVII, el fenómeno de la moda formaba parte del estilo de vida y de las inquietudes cotidianas de las clases pudientes y las élites sociales. En nuestro país, el panorama estaba completamente dominado por el uso del llamado, precisamente, traje a la española, que alcanza su cenit en tiempos de Felipe II, momento en el que España es el país más poderoso de Occidente. Esta concepción de la elegancia se manifestaba, como podemos ver en este caballero, a través de figuras graves e incluso altivas. El negro intenso, llamado ala de cuervo, también fue denominado el negro español. El negro fue establecido como el color del luto por los reyes católicos, pero no podemos interpretarlo exclusivamente como el color del duelo, sino también de la elegancia y la riqueza. Destacando entre esa negritud, se pusieron de moda los grandes cuellos almidonados, que tuvieron el curioso nombre de lechuguillas, una de las características más llamativas de la moda del reinado de Felipe III. También debemos destacar que en España la mentalidad devengada de la Contrarreforma fue escenificada en el vestido a través de un gran pudor. En los retratos observamos que toda la piel aparece cubierta excepto la cara y las manos. De hecho, hasta bien entrado el siglo XVII,
no comenzará a asomar el escote femenino en el retrato cortesano. El barroco es una época de una potente creatividad en las artes y en las letras, una época de decadencia, guerras y pestes y terribles fríos, sequías, a la vez que un momento de una acusada personalidad en el vestir. España seguirá una senda profundamente original a lo largo del siglo XVII. El traje de pleno barroco está dominado por los sentimientos extremos propios del momento. La teatralidad, el artificio y el deseo de impresionar son absolutamente reveladores. Estos preceptos se escenificaron mediante una serie de volúmenes artificiales que pretendían estrechar mediante prendas muy ceñidas, como es el caso del lujosísimo traje del joven caballero de Antonio de Pereda, que protagoniza una de las alegorías más fascinantes y bellas de nuestra pintura. El caso femenino es mucho más elocuente. Se trataba de ensanchar, estrechar o alargar mediante prendas muy ceñidas como los jubones o corpiños, las enormes faldas sostenidas por verdugados o guardainfantes o la altura extra que proporcionaban zapatos de tacón y pelucas. Atuendos de gran complejidad que no solamente encerraban el cuerpo por completo, sino que establecían una distancia física a veces muy considerable. Estos tres retratos femeninos que les he ordenado cronológicamente siguen la evolución en la moda cortesana. Observamos cómo los acusados volúmenes han ido dirigiéndose desde el cuello, mediante las lechuguillas, a las faldas sostenidas por guardainfante, en el caso de la reina, la figura central, para terminar en los brazos. Por tanto, existía un denominador común: potenciar formas inexistentes con el fin de dotar a la silueta de una mayor presencia y dimensión. La manera de vestir nos muestra la mentalidad de la sociedad, lo cual es evidente al contemplar y comparar pinturas de la misma época. Vemos las significativas diferencias entre la burguesía o la nobleza. Todos muestran su canon particular y despliegan su concepto de lujo o buen gusto, los cuales tienen diversas maneras de escenificarse, ya que pueden ser contenidos u ostentosos. Un lujo que pretende proyectar un modo de vida, como es el caso de Nicolás de Aumazur y su mujer, un flamenco comerciante de tejidos y coleccionista de arte que estuvo afincado en Sevilla y fue un gran mecenas de Murillo. La moda surgía en la corte y su evolución era paulatina. Atendiendo a las fuentes visuales y documentales, podemos establecer en España tres periodos en el siglo XVII que podrían identificarse con los reinados de Felipe III, IV y Carlos II, mientras que la primera mitad del XVIII se corresponde al reinado de Felipe V. El traje español de los Austrias se identificaba con el uso del negro, las prendas rígidas y una idea de elegancia bastante alejada de elementos anecdóticos, sobre todo en el caso masculino. La amplia galería de retratos nos muestra a caballeros de negro en elegante apostura. El negro era generalmente el color elegido al encargar un retrato, también en el caso femenino, lo cual no significa que el español siempre vistiera de negro, pero al ver imágenes como esta vista de Sevilla, es elocuente comprobar que los hombres y mujeres de todo tipo y condición que pueblan la escena visten de negro. Aquí les he traído un detalle, pero verdaderamente es una escena genial, la ciudad concurrida, todo el mundo trabajando y de un lado para otro, pero es curiosísimo que es una Sevilla de negro. Los inventarios masculinos, el traje masculino a la española estaba formado por jubón, ropilla con mangas perdidas, generalmente calzones y capa.
Estas piezas eran comunes a toda la sociedad. La diferencia se marcará en los textiles, la ornamentación y las joyas. Verán ustedes que no hay una excesiva diferencia entre Felipe IV y este caballero de la Orden de Calatrava. Tal vez este caballero es un poco más presuntuoso porque el rey lleva el toisón de oro colgado de una cuerdecita y él ha bordado la cruz de Calatrava no solamente en el frente de su traje, sino también en la capa. Bajo el traje, el hombre usará camisa y calzones, mientras que cuellos y puños podían ser piezas independientes de la camisa. Tanto la gorguera o lechuguilla como la posterior golilla que implantó Felipe IV a partir de 1623, es este cuello que pueden ustedes ver en la imagen, y que es una característica muy original de la indumentaria española, serán confeccionadas por profesionales especializados. Los inventarios masculinos son reveladores en este sentido, ya que pueden indicar el tejido, forros y ornamentación de las distintas piezas. Otros elementos que podemos tener en cuenta serán los botones, las espadas, dagas y los cintillos del sombrero, así como las cruces bordadas en la ropa en el caso de los caballeros pertenecientes a una determinada orden. Pero es interesante ver cómo no es suficiente bordar semejante cruz en el pecho, sino que también se borda en la capa, en el ferreruelo. Entonces, el vestido es un lenguaje que nos habla sin palabras, pero que está rápidamente, podemos ver quién es esa persona por cómo va vestida, ¿no? El traje femenino estaba formado por jubón, ropa y basquiña o saya. Basquiña o saya son cómo se denominaba la falda, que es una palabra más moderna. Pero lo que proporcionaba su volumen y silueta eran las piezas que se encontraban debajo, como las cotillas, corpiños emballenados que aplastaban el pecho y los ahuecadores de faldas como verdugados, guardainfantes o sacristanes. Los nombres sí son curiosísimos. El pomposo traje femenino del barroco fue objeto de las más enconadas críticas y burlas. Estos escritos de religiosos, viajeros o dramaturgos representan una fuente de notable ayuda para comprender el orden y la disposición de tan complejo atuendo. Alonso de Carranza publica en 1636 su Discurso contra los malos trajes y adornos lascivos, en el cual critica duramente las modas, destacando el tamaño, peso e incomodidad que sufren las mujeres, tanta que no pueden franquear las puertas o incluso dedicarse a sus quehaceres cotidianos, por no hablar de la altura de los chapines, que hemos visto anteriormente, con sus consiguientes peligros, afirmando que el demonio no ha podido inventar traje más atado y penoso. Y cito, las españolas andan pesadas como hechas de tierra. Podemos pensar que estos trajes solo se desplegaban en los escenarios cortesanos, que también, pero en realidad sabemos que muchas mujeres los lucieron tanto las pesadas faldas como los chapines, por no hablar de los complicados peinados, como pueden ver ustedes, las joyas y el abuso de maquillaje, porque el maquillaje no es una cosa actual. La condesa de Aulnoy, una viajera que vino en tiempos de Carlos II y escribió su relación del viaje de España, es un libro que les recomiendo porque es interesantísimo y curiosísimo, visto desde el punto de vista femenino también. Habla de la prodigiosa cantidad de colorete que usábamos las españolas, afirmando que nunca había visto cangrejos de tan bello color. Pero tanto la documentación como los retratos atestiguan que el guardainfante no solo se usó en la corte. Aquí podemos ver,
a Luisa Francisca de Neve, que es la señora que va vestida de pardo, de la poderosa familia Neve, cargadores de Indias, que contrajo matrimonio con el primer marqués de Moscoso, o a Luisa Fernanda de Guzmán, que luce un peinado de lo más estrafalario. Por no hablar del guardainfante de codos que luce la marquesa de Legarda, llamado así porque era tan ancho que los codos podían descansar sobre la falda. El traje femenino español del XVII representa el punto culminante del barroco, en lo que se refiere a la indumentaria. Es exagerado, efectista y teatral, las características definitorias del periodo. Esta pintura salió hace poco en subasta. Está atribuida a Murillo, su pareja, que es el marqués de Legarda, sí se considera un Murillo, está en una colección particular y es un señor muy simpático que va a cazar y va vestido pues con un traje de caza, también con la cruz de Santiago bordada. Y es un cuadro que estuvo en la última exposición que hubo antológica de Murillo, un cuadro maravilloso. Y este cuadro, bueno, pues no tiene mucha calidad, pero quería traerlo porque es una señora, bueno, pues andaluza que vivió en Sevilla en ese tiempo y además eran vecinos de Murillo de barrio, estos señores. A finales del siglo XVII se produce una paulatina transformación en el atuendo, no solamente en cuanto a las prendas en sí mismas, sino al concepto intrínseco del vestido. De la moda eminentemente española se pasó progresivamente a la incorporación del traje francés, fenómeno que afectó a toda la sociedad europea. El atuendo masculino, que en España se denominó a la francesa, a la moda o a lo militar, constaba básicamente de 3 piezas, la imagen que tienen ustedes a su derecha. Casaca, chupa, calzones, medias de seda, zapatos de tacón con gran hebilla y sombrero de 3 picos. Su origen se remontaba al uniforme utilizado por el ejército francés, que fue trasladado a la indumentaria civil por Luis XIV. También se pusieron de moda las pelucas, que alcanzaron tamaños de lo más extraordinario. Podemos comparar los retratos del 8º y 9º duques de Medinaceli, padre e hijo, ya que son absolutamente elocuentes al respecto. Por su parte, el traje femenino adquiere una escala más humana. La moda que llega de Francia propugna un vestido no exento de complejidad, pero más razonable, que sigue las formas naturales del cuerpo y provoca una nueva manera de ocupar el espacio, más ligera y sensual. Los volantes que asomaban de las mangas, el amplio escote y los sencillos moños empolvados ilustran la nueva estética. La naturaleza entra en los guardarropas, las flores salpican el traje. En España fue muy común el atuendo compuesto por varias prendas. Les he traído aquí distintas piezas de esta época que la mayoría se conservan en el Museo del Traje de Madrid. Generalmente el traje estaba formado por una casaca, que era la adaptación de la casaca masculina, y una falda. La nueva moda trajo amplios escotes y antebrazos al descubierto para indignación de muchos. En este sentido, recogemos la carta pastoral del obispo de Cartagena en 1711 y cito: «Jubones escotados ninguna mujer los puede traer, salvo las que públicamente ganan con sus cuerpos, las cuales los pueden traer con los pechos descubiertos, y a todas las demás se les prohíbe dicho traje». En esta imagen, donde podemos contemplar diferentes casacas femeninas, verán ustedes que la parte delantera tiene un espacio vacío, en el cual se disponía una pieza rígida con forma de triángulo invertido, denominada en francés pieza de estómago y en España peto o petillo, que es el triángulo que tienen ustedes a su derecha. Era una pieza completamente rígida
que se llevaba armada y se colocaba por delante de tal manera que hiciera una labor de sujeción. Era una pieza también donde se solía aglutinar la decoración y se han conservado pues como petillos sueltos y casacas también sueltas sin sus petillos, pero bueno, es importante saber que este espacio estaba ocupado por algo. El peto o petillo se refería tanto al adorno del vestido, como los acabamos de decir, como a una pieza de joyería con la misma forma, como pueden ver ustedes aquí en el retrato de la cordobesa Marquesa de Torrenueva. Esta enorme pieza que se puso muy de moda en España, estas grandes estructuras con muchísimas piedras preciosas o semipreciosas, en muchas ocasiones eran esmeraldas, pues eran piezas rígidas que se cosían al vestido y también se llamaban peto o petillo. Les he querido traer una señora cordobesa, me ha costado bastante, está en colección particular, pero bueno, pueden ver esa casaca, esos volantes que salen de las mangas y que es un atuendo rígido, pero más humano. Para concluir mi ponencia he escogido un texto del historiador francés Daniel Roch, que dice así: en la historia de las apariencias humanas, las modas siempre han ocupado el primer lugar, porque verlo sirven para escenificar un poder, entender que la manifestación teatral de la frivolidad, concebida como la traducción normal de un arte de vivir inaccesible a la mayoría, se convierte en un signo de distinción suprema. Es una forma de ser fugaz, donde la extravagancia, la locura, el valor comercial y simbólico de las cosas burlan las lecciones ordinarias, las costumbres plebeyas y vulgares. Para Occidente, ella era la dueña de la civilización. Muchas gracias.